Saludos jóvenes del noveno grado. En esta ocasión vamos a compartir los temas que se encuentran en la página 106 en adelante. El tema 2.1, primer criterio de semejanza de triángulos. En la letra P nos dice los triángulos ABC, que es este triángulo de acá, y el DEF de la figura tienen sus lados proporcionales a razón de 1 a 2. O sea que este es el doble de este o esta es la mitad de este. Se puede decir de las dos formas. La pregunta es, ¿son semejantes? Entonces, para saber si son semejantes, pues lo que tenemos que probar pues es si tienen la misma proporcionalidad en sus lados. Entonces, quiero que nos concentremos en la figura. Con solamente usted ver los datos, ya usted se da cuenta que aquí mide en este lado, pongamos que es 1 centímetro, este mide 2, significa que mide el doble. En este otro lado, este mide 3, entonces el otro también tiene que medir el doble, que sería 6. Y en este otro lado mide 2.5 y aquí el doble pues es 5. Entonces sí cumple que este es el doble del primero. Están de razón de 1 a 2. Entonces, con solo ver los datos, nosotros sabemos si son o no son semejantes. Pero aún así, aquí nos da otras dos alternativas que usted puede verificar para saber si son semejantes. Y una es que con el transportador usted mida los ángulos de cada triángulo y se va a dar cuenta acá. Observe, este ángulo de acá del primer triángulo mide 110.5 y este también lo mismo. Este otro ángulo 18.2 y este que es el que está en su misma posición también, y este de 51.3 con este otro. Esa es una forma de verificar con el transportador, pero a veces por cuestión de impresión, a veces los triángulos pueden aparecer un poquito diferentes porque solamente son como ejemplos en un libro de texto. Para mí lo mejor es que usted pueda ver los datos, trabajar con los datos que aquí nos dan y observar pues si cumplen todos los lados, si tienen la misma proporcionalidad. Otra forma dice que es como que usted pudiera recortar esta piececita y montarla aquí encima de la otra, del otro triángulo. Como que usted pudiera recortar esta pieza y también recortar esta. Coloca la primera que es la más grande y encima coloca la pequeña que coincidan estas puntas, vea, y usted va a ver que sí coinciden. Luego el mismo triangulito este, por colocar lo que coincide en la otra puntita y también pues va a coincidir. Y luego el pequeñito otra vez montarlo en la otra punta, que coincida la otra punta, el otro vértice y también nos va a coincidir. Son dos formas que el libro nos explica, uno midiendo los ángulos y otro es superponiendo, sobreponiendo o colocando encima la pieza más pequeña encima de la grande para ver si coinciden los vértices o los ángulos. Pero estas son quizás unas maneras un poco diferentes de hacerlo. Yo le recomendaría que cuando trabajemos usted solamente compare los lados, que sea la misma proporción. Y aquí nos aparecen las proporciones, por ejemplo, el AB con el DE. Vamos a ver el AB con el DE, este con este. Vea, uno y 2, uno es el doble del otro. Mire, de 1 a 2, aquí aparece todos los lados, ya los comparamos y uno es el doble del otro. Así que este es de 1 a 2. Y nos aparece un ejemplo. Dice cuál deben ser los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes. Aquí nos aparecen dos triángulos que nosotros vimos que tienen para que cumplir que sean semejantes, todos sus lados tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, este lado que mide 2, este Y pues tiene que ser proporcional a él. Este de 4 con el de 10 y este de X con el de 15. El problema es que ahora no nos han querido dar este dato de X y el de Y. Por lo tanto, nosotros no podemos saber hasta encontrar esos valores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrarlos. Para eso vamos a utilizar lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, se compara este lado 2. Observe este lado 2, su lado pues correspondiente es este, que es el lado Y.
y por eso se coloca aquí el valor, mire, 2 sobre y. Luego comparamos el otro, que es este lado, perdón, este otro lado, que es este que estoy señalando en verde. Ese lado es correspondiente a este. Entonces colocamos x sobre 15. Y el otro lado, que sería el que está en celeste, sería 4 sobre 10, 4 sobre 10. Observe, y es este. Con estos valores lo que nosotros vamos a hacer es, necesitamos digámoslo así, que el que nos va a ayudar es este valor, que es el que ya tenemos los dos datos, el 4 y el 10. Vea que en los demás tengo un número y una letra, pero en este tengo los dos números. Este valor lo voy a utilizar en los dos. En esta parte se viene para acá y también se va a venir para acá. Y en la primera lo voy a combinar este rojo 2 sobre y. Voy a combinar uno que tiene letra con el que no tiene. Entonces el primero es combinar, en este caso combinó, perdón, el x sobre 15 primero, pero el orden no tiene que ver. Entonces el x sobre 15 con el 4 sobre 10. En otras palabras, se agarra una pareja de estos. Uno que tenga letra con uno que no tenga letra o variable. Y en este caso lo que hacemos es resolver esta parte. Vea, x sobre 15 igual a 4 sobre 10. Y eso pues nos forma una ecuación. Y ya nosotros la ecuación pues sabemos cómo resolverla. El valor de la x del 15 que estaba dividiendo pasa a multiplicar al lado derecho. 15 por 4 décimos. Y a multiplicar pues 15 por 4 nos da 60, y 60 entre 10 nos da el valor de 6. Significa entonces que x vale 6. Entonces este valor de acá es 6. Luego hacemos lo mismo con el otro. Observe, ahora tomamos el 2y, el 2 sobre y con el 4 sobre 10, que es este otro que está acá, este de acá. Y ahora hacemos lo mismo. Necesitamos despejar el valor de y. Aunque aquí el libro pues hay un paso que eso lo voy a escribir aquí porque lo, lo omitió. Y es que los cambió de lado. El 2 se multiplica por el 10 porque el 10 que estaba dividiendo pasó a multiplicar al lado izquierdo. Y al lado derecho nos quedó el 4, pasó a multiplicar y nos quedó 4y. Observe. Y ahora multiplicamos 2 por 10, que sería 20, y 20 entre 4 pues da el valor de 5. Entonces aquí está el otro valor, 5. Entonces significa que el valor de y aquí es 5. Entonces, y ahí usted puede ver, hemos encontrado los valores y vemos pues que sí son proporcionales. Ustedes van a resolver el ejercicio de la misma forma. Ahí ustedes los observen. En este caso usted ya tiene todos los datos, no necesita hacer esto de estar encontrando las letras. Solamente compare, ya usted sabe qué lado con cuál y vea cuál es la razón. ¿Verdad? Por ejemplo, este lado 4 y mire aquí 5. Este con este y vea, en ese caso usted debe colocar los valores. Bueno, quizás les voy a ayudar en esta parte un poquito. Usted los coloca. Por ejemplo, compara este lado BC con este lado EF y usted ve que hay una fracción de 4 sobre 5. Y ahí en ese caso no se puede simplificar, así queda de 4 sobre 5. En el otro caso del otro lado tenemos 8 sobre 10. Si usted simplifica ese 8 sobre 10,
le va a dar también lo mismo, y así va a ser usted con el otro lado. Bueno, pasamos al siguiente tema, el 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulos. Si observamos aquí, nos dice que tenemos el triángulo ABC con el triángulo DF. Y nos dice que este ángulo de aquí de 45 es el mismo en los dos, observe. Y que también este ángulo de 75 mide lo mismo. Nosotros ya sabemos que todo triángulo, sus ángulos internos suman 180 grados. Por lo tanto, aquí tengo 45 y aquí tengo 75. Significa entonces que si nosotros sumamos esos valores, aquí lo tenemos ya en la solución, los tres ángulos van a sumar 180. Así que tengo 45 más 75. Entonces ya tenemos 120. A 180 le quitamos 120 y nos da 60. Significa que este ángulo X, que es el que hace falta, mide 60. Usted puede comprobarlo aquí. 45, 75 y 60 dan 180. 45, 75 y 60 dan 180. Los tres ángulos siempre tienen que sumar 180. Eso en todo triángulo. En la letra E nos aparece un ejemplo ya más fácil de comprender. Tenemos estos dos triángulos y queremos ver pues si las figuras son semejantes. Así que con solo ver los tres ángulos, si los ángulos que están dentro del triángulo son iguales, pues las figuras son semejantes. Entonces vemos este tiene 80 y tiene 40. Entonces solamente necesitamos encontrar el otro dato. Y este otro también tiene, perdón, vamos a encontrar el de este primero. Tenemos 80 y 40 y la suma ya son 120. Entonces significa que este de acá mide 60 grados. Porque juntos suman 180 los tres. Ahora veamos este de acá. Tengo 80 y 60, son 140. Entonces, este mide 40 grados. Vea, 80, 140 y 40, 180. Ahora observemos si son o no son semejantes. Pues solamente hay que verificar si tienen los mismos ángulos dentro. Uno de 80, uno de 60 y uno de 40. Uno de 80, uno de 60 y uno de 40. Vea, tienen los mismos ángulos, por lo tanto, entonces sí son semejantes. Aquí dice, por el segundo criterio de semejanza de triángulos, es el que dice que si tienen sus tres ángulos iguales, pues son semejantes. Y ahí usted va a resolver lo del lapicito. Ahí usted va a observar, va a encontrar los ángulos. Y al encontrar los ángulos de estas dos figuras, usted pues va a ver al final si le dan o no le dan iguales. Y si son iguales son semejantes, si no pues no lo son. Seguimos con el 2.3. El 2.3 dice, tercer criterio de semejanza de triángulos. Este es el criterio, quizás tal vez algunos ya no se recuerdan, pero el año pasado lo vimos. Es el criterio que se llama LAL. Eso significa lado, ángulo, lado. Significa que con dos lados que sean iguales y un ángulo, las figuras son semejantes. Por lo tanto, usted observa estas dos figuras que están acá. Dice que son proporcionales a razón de 1 a 2, que una es el doble del otro. Y podemos verificarlo. Veamos, por ejemplo, la base. Aquí mide 3 y aquí mide 6, el doble. Aquí mide 2 y aquí mide 4. Entonces ya comprobamos en esos dos que sí son semejantes esos dos lados. Pero además tenemos un ángulo en común, este de 25 y este de 25. Entonces, por criterio de semejanza de triángulos, nosotros sabemos que si tiene dos lados iguales, vea, esto de este lado, voy a tratar de hacerlo acá, este lado es igual con este lado, es proporcional, perdón, este otro es proporcional también con este, y este ángulo de 25 está en común, entonces los triángulos son
son semejantes. Con solamente este criterio, pues nosotros lo sabemos. Pero además de eso, vamos a ver aquí, bueno, aquí se comprobó que un lado era el doble del otro. Ahora aquí está el criterio que les decía, lado, ángulo, lado, ahí ustedes pueden leerlo. Y aquí están los tres criterios para poderlos recordar. Para que los triángulos sean iguales, sus tres lados, semejantes, perdón, sus lados correspondientes, pues tienen que mantener la misma proporcionalidad. También aquí vea con dos ángulos que tengamos también, o con dos lados y un ángulo, que es el que acabamos de utilizar. Y veamos esta figura. Dicen los siguientes triángulos, los ángulos C y E son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA, para que el triángulo ABC sea semejante a este otro de acá? Bien, vamos a ver la forma de resolverlo. Si observamos, tenemos acá algunos lados. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño para que lo podamos ver completamente. Sí, acá. Bien, observemos acá. Tenemos los ángulos C y este ángulo E. Dice que son congruentes, entonces significa que miden exactamente lo mismo estos dos ángulos. Y además dice cuál debe ser la longitud del lado CA, este de aquí. Observe, lo voy a señalar para que usted lo vea. CA, este de aquí es el que tenemos que encontrar para que este triángulo sea semejante a este. Entonces vea, este lado de acá, que es el más grande, corresponde a este de acá. Aquí no lo tenemos, pero aquí sí lo tenemos. Tenemos también este otro de acá, observe, que corresponde a este de acá. Entonces, vamos a comparar. Aquí vea, BC, que es este de aquí, que mide 12, con FE, que es este de acá. Vea, los dos que están en los mismos, los lados correspondientes se le llaman, los que están en la misma posición. Este le corresponde a este de acá, que en rojo, los dos que están en rojo. Ese es BC y FE, que uno mide 12 y el otro mide 16. Luego, al CA, que es el que está en verde, le corresponde el otro en verde, que es el ED, que sería CA, no lo conozco, este valor no lo conozco, este de acá, pero sí conozco este que mide 24. Entonces se nos formó esta ecuación, vea, 12 sobre 16 igual a CA sobre 24. Entonces voy a despejar CA. Para eso el 24 que estaba dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Sería 24. Al simplificar estos valores, no tenemos mucho espacio, pero al simplificar, sacar mitad a 12 y 16 nos queda 3 cuartos. Entonces multiplicamos 24 por 3 cuartos. Y ahí hacemos la multiplicación. 24 por 3 nos da 72 y 72 entre 4 nos da 18. Entonces vea, este es el valor 18. Significa que CA, que es este valor de acá, mide 18. Ahí lo hemos encontrado. Entonces aún aquí falta el otro lado, pero ese no nos lo pide, solamente con este. Entonces usted lo que tiene que comparar son los lados que tiene, que dos lados que sí los tenga, como aquí el 12 y el 16 que sí lo teníamos, y el otro que sea el que necesitamos encontrar. Ahora vemos en el lapicito, usted dice usando el criterio lado, ángulo, lado, determina si los siguientes triángulos son semejantes. Y usted va a comparar, ahí está un ángulo en común y dos lados en común. Así que solo vea cuál lado va con cuál, ¿verdad? Porque las figuras están una hacia arriba y otra hacia abajo. Ahí usted compara y compara los números así como acá, simplifica cuando se pueda hacer
y encuentra pues si son semejantes o no son semejantes. Bueno, esa es la explicación, espero que les sirva, pasen un feliz día.